Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Agradecemos la presencia de los medios de comunicación en esta conferencia de prensa, una mañana lluviosa. Gracias por acompañarnos. Tengo el gusto de presentarles a todos ustedes a Antonio Ledesma, exalcalde de Caracas, electo democráticamente y que en el año 2015 fue depuesto por el régimen dictatorial de Nicolás Maduro solo por pensar diferente. Fue encarcelado pese a no contar con ninguna orden legal de detención, lo que lo convierte hoy en un preso político. Finalmente, y tras el incremento de las hostilidades del gobierno, en noviembre de 2017 se trasladó a España, donde solicitó asilo político. Bienvenido, Antonio, al Senado mexicano. Esta es tu casa. Hace unos meses tuvimos el honor también de contar aquí con la presencia de su esposa, Mitzi, de su hija, Oriet, y pudimos también platicar con los medios de comunicación sobre lo que estaba ocurriendo en Venezuela. Desde mayo del 2013, en este Senado, nos dimos a la tarea de revisar con mucha fuerza la situación por la que atravesaban los venezolanos. Apenas unos meses atrás se había anunciado la muerte de Hugo Chávez, entonces presidente, hecho que podría significar el fin de un régimen que había sometido a las fuerzas opositoras en el Congreso, pese a que contaban con 65 de los 165 escaños de la Asamblea Nacional. La muerte de Chávez inició un proceso de descomposición del régimen chavista que poco a poco fue incrementando su hostilidad hacia los que no pensaban como ellos. Algunos personajes de la oposición se atrevieron a denunciar las actitudes antidemocráticas del régimen encabezado ya por Nicolás Maduro. Se emprendió también una persecución en su contra y en algunos casos fueron despojados de sus cargos. A muchos de estos actores venezolanos que han jugado un rol muy importante en la política de Venezuela, tuvimos el honor de que estuvieran aquí en el Senado, en el seno incluso de la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina y el Caribe. En el año 2014 la situación era suficientemente grave para que la gente se movilizara ya masivamente en contra de la inseguridad que convertía a Venezuela en el país más violento de la región, pese a no tener una guerra. Las elecciones de diciembre de 2015 le dieron un giro de 180 grados a la situación política, pues la oposición alcanzó 112 de los 167 escaños en el Congreso, consiguiendo una mayoría suficiente para iniciar cambios necesarios para preservar la estabilidad económica y política de Venezuela. Incluso un grupo de legisladores estuvimos y constatamos el proceso electoral en este país. Maduro no estuvo de acuerdo, emprendió una guerra institucional utilizando al Tribunal Supremo de Justicia para bloquear toda decisión de la Asamblea Nacional. Sencillamente no los dejaron hacer su trabajo. México ha encabezado esfuerzos para que la Organización de los Estados Americanos se pronunciara y mediara en la situación que cada vez se agrava más en Venezuela. Por lo que atraviesan hoy las familias venezolanas, ustedes lo saben, la escasez de alimentos que alcanzó ya el 80% de los productos, el bolívar perdió valor pese a los muchos incrementos de salarios ordenados por el decretazo. Incluso en Venezuela el papel higiénico se ha convertido ya en un lujo. Yo quiero decirles, compañeras y compañeros, que es un hecho que el populismo
daña y daña mucho, y por eso hemos hecho señalamientos reiterados a lo peligroso que es el populismo en la región. Hoy en Venezuela el 82% de la población está en pobreza. La inflación se prevé que alcance el 13.864% en 2018 y la economía probablemente se contraiga hasta en un 15%. Estas son cifras del Fondo Monetario Internacional. Los líderes de la oposición han reforzado su campaña en el extranjero con la intención de llamar la atención de los países, principalmente de la región, para que volteemos a ver a Venezuela y sepamos qué es lo que está ocurriendo en este país. No permitir que ese régimen siga violando derechos humanos y sumiendo a su pueblo en la más grande crisis humanitaria que la región haya registrado. En el Senado hemos dado voz a aquellos que en sus países no son escuchados, a aquellos que por pensar de forma democrática y plural son acallados por regímenes autoritarios. Nuestra política exterior debe apegarse a los principios normativos constitucionales y uno de ellos es el respeto y la defensa a los derechos humanos, lo cual va mucho más allá de posiciones partidistas o incluso de ideologías. Desde el Senado exhortamos al gobierno federal a continuar sus esfuerzos a nivel global para frenar la dictadura de Nicolás Maduro. Inadmisible que en pleno siglo XXI se permita que las dictaduras opriman a sus ciudadanos de la forma en que sucede en Venezuela. Como ustedes saben, el 20 de mayo habrá proceso electoral en Venezuela y lo que se está buscando es que la gente salga a votar y tratar el día 20 de mayo de decretar ya pues el populismo en este país hermano. Por eso tenemos que hacer todo lo necesario, todos los esfuerzos a nivel internacional para que volteemos a ver los ojos hacia este proceso electoral que se va a llevar a cabo este día. Debemos dejar de lado las consideraciones políticas, debemos defender con fuerza las libertades, los derechos humanos. Es necesario también que nuestro país emplee en las Naciones Unidas todos los mecanismos diplomáticos que estén a su disposición para orillar a Maduro a aceptar la transición democrática en el hermano país sudamericano. A mí me da muchísimo gusto que hoy pueda estar con nosotros Antonio Ledezma y que ustedes puedan escuchar de viva voz su testimonio y el por qué se encuentra en estos momentos en México. Bienvenido nuevamente, Antonio, al Senado de la República. Muchísimas gracias, senadora Mariana Gómez. Quiero comenzar expresando en nombre del pueblo de Venezuela nuestro agradecimiento a los senadores, a los diputados de este Parlamento por las manifestaciones de solidaridad que en distintas coyunturas han dado a conocer para solidarizarse con la tragedia que sobrellevamos los venezolanos, los millones que aún permanecen en un país que se ha convertido en un gigantesco campo de concentración como consecuencia de la hostilidad de la que son víctimas las familias venezolanas por una narcotiranía que pretende consumar el próximo 20 de mayo un gigantesco fraude, como lo acaba de decir la senadora Gómez. También hablo en nombre de los millones de venezolanos que nos hemos visto forzados a emigrar, huyendo de la persecución política, huyendo de la catástrofe humanitaria que coloca ya al 87% de la población nacional en condiciones de pobreza y al 61% en condiciones de pobreza extrema. Queremos pedir al Parlamento de México
como también lo hemos venido haciendo en las conversaciones que he podido sostener en estos últimos días en una gira que me ha llevado por Sudamérica y Centroamérica, hablando con los presidentes, los cancilleres, los parlamentos de Perú, de Argentina, de Chile, de Costa Rica, de Panamá y ahora aquí en México, con la oportunidad que me brinda la senadora de conversar con ustedes, solicitar el rechazo de las instituciones mexicanas al fraude programado para el próximo 20 de mayo. Eso se puede llamar cualquier cosa menos elección. No hay garantías electorales, no hay la posibilidad de que se pueda calificar ese proceso como de transparente o legítimo, porque no se permiten auditorías, no se permite observación calificada, no hay un equilibrio en el manejo de los medios de comunicación social ni del plan militar que se activa para ofrecer la logística a los centros de votación. Estamos también informando a la comunidad internacional que Nicolás Maduro actualmente está sometido a juicio por el Tribunal Supremo de Justicia Legítimo. Por lo tanto, según la ley venezolana, debe ser separado de la presidencia de la República. Estamos informándole al mundo la dimensión de la catástrofe humanitaria que estamos viviendo en el país y por lo tanto requiriendo de una solidaridad oportuna, tal cual como se ventiló ayer en la Organización de Estados Americanos, a donde acudió el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, a exponer la posición de su gobierno. Estas son las declaraciones introductorias que quiero dar y esperar si ustedes tienen a bien formular cualquier pregunta. Si no tenemos preguntas por el momento. A ver. ¿Hay alguna gestión ya con el Congreso para reunirse, hacer la petición formal de que el Congreso mexicano pueda hacer un pronunciamiento en torno a este tema? Es lo que estamos haciendo a través de la senadora y a los efectos de que se pueda tomar en cuenta la situación de extrema gravedad que estamos viviendo en Venezuela y la amenaza de hacer un fraude electoral para prorrogar la presencia de Maduro, que además es una presencia ilegítima, porque tal cual como acabo de informar, está sometido a juicio por haber recibido recursos de manera indebida de la empresa Odebrecht, además de las incidencias que se ventilan en la Corte Penal Internacional, donde se le acusa de haber perpetrado crímenes de lesa humanidad contra ciudadanos venezolanos simplemente por ejercer el derecho a la protesta. Para no hablar de la situación de todos los que hemos sido presos políticos en Venezuela. Hoy Venezuela es el país del mundo con más presos políticos, es el país con más militares acusados por traición a la patria, simplemente por opinar, porque para el régimen de Nicolás Maduro opinar es un delito, y para el régimen de Nicolás Maduro, cuando cualquier efectivo militar hace observaciones al gobierno, cuando se coloca de espaldas a la Constitución Nacional o al Estado de Derecho, son simplemente tachados de traidores a la patria. Muchísimas gracias. Buen día. Gracias a ustedes, muy amables.